Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 6. Voy a dar lectura, ustedes me siguen con su vista. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En esta mañana, hermanos, el tema de hoy es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es la cuarta bienaventuranza, y hemos estado viendo cada una de ellas, y hemos visto, hermanos, cómo cada bienaventuranza es como una escalera, que cada escalón nos conduce al siguiente. Por ejemplo, la primera bienaventuranza nos habla de ser pobres en espíritu, y esta bienaventuranza nos dice que solamente los que son pobres en espíritu son los que pueden reconocer su necesidad espiritual, y los que reconocen su necesidad espiritual son los únicos que pueden llorar por sus pecados, y son los únicos que pueden recibir consolación. Y luego la tercera bienaventuranza: los que lloran por sus pecados reciben consolación, pero también se convierten en mansos. Y ellos, los mansos que lloran por sus pecados, heredarán la tierra. Pero no solamente eso, sino los que son mansos, hermanos, son los que tienen hambre y sed de justicia. Se dan cuenta cómo cada bienaventuranza va guiando a la que sigue. Cada una de ellas nos lleva hacia arriba. Así que nosotros podemos ver que cuando Cristo dio estas bienaventuranzas, hermanos, Él las dio como si fuera una cadena, que el primer eslabón está necesariamente unido al segundo eslabón, y así sucesivamente. La bienaventuranza de hoy, hermanos, es sobre tener hambre y sed de justicia. Y esto nos lleva a una pregunta que quiero hacer en esta mañana, y es la siguiente: ¿cuál es la necesidad más grande del ser humano? ¿Qué cosa ustedes creen que el ser humano tiene una necesidad tan grande que cualquier otra necesidad? Algunas personas creen que la necesidad más grande, por ejemplo, del ser humano es el obtener dinero y riquezas materiales. Otros creen que la necesidad más grande del ser humano es obtener felicidad. Y la verdad es, hermanos, si hacemos una encuesta, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de personas busca dos cosas. Busca, primeramente, ser felices, y busca tener dinero, tener riquezas. La mayoría de las personas buscan estas dos cosas por encima de cualquier otra. Muchas personas están convencidas de que si obtienen lo primero, o sea, si obtienen dinero y riquezas materiales, automáticamente obtendrán la felicidad, o sea, lo segundo. Pero las palabras de Cristo en esta bienaventuranza destruyen por completo dicha idea. El problema más grande del ser humano, hermanos, no es la pobreza material ni la falta de felicidad. El problema más grande del ser humano es el pecado. Ese es el problema más grande del ser humano, que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El problema mayor del ser humano no es que no tenga riqueza, no es que no tenga dinero. El problema más grande del ser humano no es que no sea feliz. El problema más grande del ser humano es que ha pecado, es un pecador, y debido a ese hecho, hermanos, se encuentra destituido de la gloria de Dios y enemistado con Dios. Cristo dijo que los realmente bienaventurados son los que tienen hambre y sed, no de dinero, no de felicidad, sino de justicia. En esta bienaventuranza Jesucristo nos enseña que la verdadera felicidad se obtiene a través de buscar el reino de Dios y su justicia.
Él nos dice que la verdadera felicidad viene como resultado de tener comunión con el Dios verdadero. El problema es que para tener comunión con Dios, nuestro pecado necesita ser removido de su presencia. Ese es un gran problema, hermanos. El problema del ser humano es de que no puede tener comunión con Dios debido a que es pecador. Y la palabra de Dios dice que la felicidad verdadera es tener hambre y sed de justicia. Pero para tener hambre y sed de justicia tenemos que ser perdonados. Tenemos que haber sido perdonados. De otra manera no tendremos hambre y sed de justicia. Ahora bien, ¿a qué se estaba refiriendo Cristo con esta bienaventuranza? ¿Cómo podemos tener esa verdadera hambre y sed de justicia? ¿Cómo podemos nosotros los pecadores obtener esa justicia perfecta que Dios requiere para tener comunión con Él y poder disfrutar de su presencia? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos nosotros, aún como creyentes ya perdonados, no se diga los inconversos o los impíos que no han sido perdonados, aún nosotros, hermanos, que todavía somos pecadores, cómo podemos nosotros tener esa comunión con Él y disfrutar de su presencia? Lo primero, debemos renunciar a nuestra autojusticia y arrogancia. Hay un requisito, hermanos, que aún como creyentes tenemos que luchar por deshacernos, y es renunciar a nuestra autojusticia y arrogancia. ¿Acaso puede un creyente en Cristo que ha sido perdonado todavía tener esta autojusticia y arrogancia? Hermanos, yo creo que esto es posible. Yo creo que no solamente los impíos pueden albergar este sentido de autojusticia, sino también aquellos que conocen la palabra de Dios, aquellos que conocen la ley de Dios, pueden sentir o tener este sentido de autojusticia y arrogancia. En un momento estaremos viendo, hermanos, un ejemplo de un personaje que, aunque conocía la ley de Dios, conocía la palabra de Dios, vivía con ese sentido de autojusticia y arrogancia espiritual. Ahí en Isaías, capítulo 64, el versículo 6, vemos que el profeta Isaías dijo algo interesante sobre esto. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicias, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos, estas palabras de Isaías fueron dichas no como un impío, sino como un profeta de Dios, como un miembro del pueblo del pacto, como un hombre que había conocido al Dios verdadero. Y sin embargo, el pueblo de Dios se había descarriado. El pueblo de Dios se había ido tras dioses ajenos. El pueblo de Israel había prevaricado contra Dios. Y en esas circunstancias, hermanos, el profeta Isaías muestra estas palabras que parecieran ser palabras muy negativas y pesimistas, pero que no lo son, hermanos. Son palabras de un corazón que reconoce la maldad de su pueblo, pero que también reconoce su situación de él. Aunque él era un profeta de Dios, un hombre de Dios, aún así él reconocía que no tenía justicia propia. Veamos: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos, todo aquel creyente en Cristo que no reconozca que sigue siendo un pecador que cada día necesita del perdón y de la misericordia de Dios, es un creyente que está arropado de justicia propia, de autojusticia, de arrogancia.
Y esto es una verdad, hermanos, en aquellos que conocen la palabra de Dios, pero que de alguna manera creen que ya no pecan, creen que ya no pueden pecar porque son creyentes, porque han recibido cierta bendición. Algunos le llaman la segunda bendición, y ellos creen que ya no pecan. Sin embargo, el profeta Isaías, hermanos, un hombre de Dios, un profeta de Dios, claramente muestra que aún el creyente en su estado regenerado no puede decir: yo no hago mal, yo soy o estoy en un plano espiritual tan alto que no le fallo a Dios nunca. No, el profeta Isaías reconoció que somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Ahora bien, hubo un hombre, hermanos, llamado Saulo de Tarso, que se crió a los pies de Gamaliel, estudió en una de las mejores escuelas y universidades del tiempo antiguo. Este hombre conocía la ley de Dios, este hombre sabía la ley de Dios, vivía predicando la ley de Dios, pero no conocía en realidad la justicia de Dios, porque estaba arropado con su propia justicia. Ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, veamos el testimonio que él nos da, lo que él nos dice, cómo vivía antes de conocer el evangelio de Jesucristo. Filipenses 3, 4 al 6. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, se encontraba en su tiempo de incredulidad, vamos a decirlo, aunque en realidad no era una incredulidad como los paganos, porque él pues conocía la ley de Dios y era celoso de la ley, perseguía a la iglesia, los llevaba presos y buscaba vivir irreprensible. Sin embargo, hermanos, era una justicia muy diferente a la justicia que Dios demanda. Era una justicia propia, y esa justicia propia no nos alcanza para ser aceptados delante de Dios. Y esa justicia era la que Saulo de Tarso tenía, una justicia propia, una justicia que él trataba de hacer y lograr guardando la ley. Sin embargo, no hay nadie que pueda ser justificado delante de Dios por guardar la ley. Nadie puede ser justificado de esa manera. Pero cuando él creyó al evangelio, hermanos, cuando el Señor Jesucristo hizo una obra en su corazón, la situación cambió. No solamente tuvo una conversión, no solamente tuvo un cambio de vida, pero también tuvo un cambio de mente. Veamos lo que nos dicen los versículos 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, ¿qué? Mi propia justicia, ¿se dan cuenta? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tal vez se pregunten, ¿por qué estoy hablando de esta manera?
Hermanos, porque la bienaventuranza tiene que ver con esto que estoy diciendo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia. ¿Qué es esa justicia, hermanos? ¿Cuál es esa justicia? Cristo no se estaba refiriendo a la justicia social, de darle pan al hambriento, de recoger a la viuda o al huérfano, darle un techo donde vivir. No se estaba hablando, Cristo no se estaba refiriendo a la justicia social, no. Cristo se estaba refiriendo a la justicia que viene como resultado, hermanos, de estar revestidos con la justicia de Cristo. Esa justicia, hermanos, es lo único que nos hace aceptos delante de Dios. Y el apóstol Pablo, en sus tiempos de judío, de perseguidor de la iglesia, no tenía esa justicia. Tenía una justicia propia, una justicia de él mismo, pero no tenía la justicia de Dios. No estaba revestido con la justicia de Cristo, y por lo tanto no era aceptable delante de Dios. Su vida no podía ser aceptable delante de Dios. Debemos buscar la justicia perfecta de Dios, la cual se encuentra solo en Jesucristo. Jesucristo no estaba pronunciando su bienaventuranza para aquellos que viven vidas decentes según el estándar de la sociedad. Su bienaventuranza era para aquellos que desean la justicia misma de Cristo. Para aquellos que tienen hambre y sed de Cristo, Dios no acepta algo menos que la justicia completa, divina y perfecta de Jesucristo. Y somos vestidos con esa justicia perfecta cuando creemos en Jesucristo y en su evangelio. Esta bienaventuranza, hermanos, es profunda. Se ve sencilla, pero es profunda, porque nos habla de que los realmente felices, los realmente bienaventurados, son los que tienen hambre y sed de justicia. Hermanos, el apóstol Pablo, en el tiempo cuando era Saulo de Tarso, no tenía hambre y sed de justicia de Dios, porque él estaba contento con su propia justicia. Él se creía muy bueno, se creía una buena persona, no le hacía mal a nadie, obedecía la ley de Dios, supuestamente se sometía a ella, pero perseguía a la iglesia, hermanos. Llevaba presos a los cristianos. Y él, en su ignorancia y desconocimiento de la verdadera justicia de Dios, había comprado la mentira de que él, arropándose con su justicia propia, era lo único que necesitaba para ser acepto delante de Dios. Y no es así, hermanos. La única manera en que Cristo o en que Dios nos puede aceptar es si estamos revestidos con la justicia de Cristo. No nuestra propia justicia, sino con la justicia de Cristo. Ahí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, el apóstol Pablo nos habla y nos dice cómo y de qué manera somos revestidos con esa justicia. 2 de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, solamente el sacrificio de Cristo en la cruz puede hacernos justos delante de Dios. Esa justicia, cuando es atribuida a nosotros o cuando es imputada a nuestra vida, hermano, nos hace aceptables delante de Dios. Ahí en Isaías capítulo 61, Isaías 61 versículo 10, encontramos algo similar, pero en el Antiguo Testamento. Veamos cómo dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia,
como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Este manto de justicia es lo que Cristo tenía en mente cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de ser arropados con la justicia de Dios, de ser cubiertos con la justicia de Cristo. Esta justicia, hermanos, es lo único que nos hace aceptables delante de Dios. No la justicia por guardar la ley. Hermanos, como cristianos obviamente observamos la ley de Dios, y todo aquel que no obedece y se somete a la ley de Dios difícilmente puede ser llamado cristiano. Pero hermanos, una vez más, guardar la ley y obedecer la ley de Dios no nos hace aceptables delante de Dios. No nos hace aceptables. Lo único que nos hace aceptables delante de Dios es estar vestidos con la justicia misma de Cristo. Eso es lo único. El manto de justicia del que habló el profeta Isaías es la justicia misma de Cristo. Por eso el profeta Isaías exclama de esa manera, con ese gozo y ese júbilo: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Hermanos, qué diferente es lo que exclamó el profeta Isaías a lo que dijo el apóstol Pablo. El profeta Isaías se gozaba de que Dios lo había vestido con vestiduras de justicia, esa justicia que viene de Dios. Pero el apóstol Pablo en su testimonio en Filipenses dice que él tenía su justicia propia, y esa justicia, hermanos, no servía para nada delante de Dios. Pero muchas veces queremos vestirnos con nuestra propia justicia. Ah, cuán bueno soy, cuántas buenas obras hago, soy una buena persona, no le hago mal a nadie, hasta este momento no he ofendido a nadie, no he matado a nadie. Dios debe estar muy contento conmigo, Dios debe estar muy agradecido de que yo sea su siervo. No es así, hermanos. Esa es una autojusticia. Son vestiduras propias que no pueden ser aceptables delante de Dios. La justicia que Dios acepta es la justicia de Cristo solamente. Es la única que Dios acepta. Es solo después de que somos vestidos con la justicia de Cristo que podemos buscar y experimentar una justicia práctica en nuestra vida diaria. A esto se le conoce como santificación progresiva. Todo aquel que ha sido justificado también buscará ser santificado. No podemos separar la justificación de la santificación, pero tampoco debemos confundirlas. Justificación no es lo mismo que santificación, pero la justificación producirá santificación. Yo sé que tal vez es un juego de palabras un poco difícil, hermanos, pero es fácil de entender. Justificación no es lo mismo que santificación. Pero todo aquel que ha sido justificado también buscará ser santificado, porque no podemos separarlas, van de la mano. Si he sido justificado, también buscaré ser santificado, cada día, día con día. Cristo dijo que los que pertenecen al reino de Dios también tienen hambre y sed de esta clase de justicia, la cual consiste en una obediencia diaria a la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo no podía ser aceptable delante de Dios aun cuando se esforzaba por guardar la ley? Respuesta: porque no había sido cubierto con la justicia de Cristo. Así de fácil, así de sencillo. Pero nosotros que hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo, podemos esforzarnos en obedecer la ley de Dios, y esto es aceptable delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque no estamos tratando de ganar la justicia con nuestras propias fuerzas, no, sino estamos esforzándonos por obedecer al Señor, porque ya hemos sido cubiertos con la justicia de Cristo, porque ya hemos sido perdonados, porque ya hemos sido regenerados, y ahora nos esforzamos por obedecer al Señor, cosa que el apóstol Pablo no había hecho en su tiempo de fariseo. Él trataba de justificarse a sí mismo,
guardando la ley, obedeciendo los mandamientos de Dios, y nadie puede ser justificado de esta manera. Las personas sin Cristo creen que la satisfacción viene como un resultado de tener dinero, fama y fortuna, pero la verdad es que la comunión con Dios es lo único que puede darnos esa verdadera satisfacción. Hermanos, lo único que en realidad puede satisfacer nuestra vida es no la fama, no el dinero, no la fortuna, sino la verdadera comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con el Señor y cuando hemos sido aceptados por Él, cubiertos con la justicia de Cristo, cuando hemos sido declarados justos delante de Él, hermanos, podemos tener verdadera felicidad. Esa es la verdadera felicidad. El que estés en paz con Dios, el que tu vida esté en paz con Dios y el que Él te haya declarado justo, que tus pecados hayan sido perdonados. Hermanos, eso es más importante que todo el oro del mundo. Esa justicia debe ser buscada con una hambre y una sed intensa. Cristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y la pregunta que yo hago en esta mañana: ¿qué clase de hambre y sed creen ustedes que Cristo se estaba refiriendo? ¿Qué clase de hambre, qué clase de sed tendría en mente Jesucristo? Hermanos, esta hambre y sed que Cristo menciona no es la clase de hambre que sentimos cuando nos levantamos por las mañanas antes de partir al trabajo, o cuando nos comemos un snack en el trabajo, por ejemplo, sino el hambre que sentimos después de no comer por toda una semana o más tiempo. ¿Qué clase de hambre sentimos? Un hambre intensa, hermanos, que causa dolor, ¿no es cierto? No sé si ustedes han experimentado esto, pero recuerdo una vez estuve ayunando por toda una semana sin comer nada, solamente agua. Hermanos, al final de la semana era algo intenso, el hambre no podía casi ser soportada. Era un hambre que causaba dolor, era un hambre intensa. Hermanos, cuando Cristo está hablando de esta hambre, se está refiriendo a un hambre tan intensa que causa dolor, causa desesperación. Cuando ustedes dejan de comer por todo un día o 2 días, hermanos, ¿cómo se sienten? ¿Contentos? No, desesperados. Y lo único que piensan es en comida. No hay nada más importante para uno que comer. Bueno, esta clase de desesperación es la que Cristo se refería cuando dijo: bienaventurados los que tienen esta clase de hambre y esta clase de sed. Se dice que en el año 436 antes de Cristo hubo una hambre tan grande en la ciudad de Roma que las personas literalmente se arrojaban al río para ahogarse debido a la gran desesperación que sentían por la falta de alimento. Eso sucedió, hermanos, en la historia. Literalmente las personas se arrojaban al río para morirse porque no tenían que comer, y la desesperación era tan grande que preferían morirse ahogados que morirse de hambre. Hermanos, el hambre es algo desesperante. Algo desesperante. Esta clase de hambre es la que Cristo tenía en mente cuando dice que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. La sed a la que Cristo se refería es una sed que conduce a la desesperación a los animales del campo cuando no encuentran agua por ningún lado. El salmista David, hermanos, pudo expresar esta sed ahí en el Salmo 42, versículos 1 al 3. Veamos lo que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios?
Hermanos, el salmista David pudo expresar esta sed que su alma sentía como la sed de un ciervo cuando brama por las corrientes de las aguas, pero que no llevan agua esas corrientes. Esos arroyos están secos y ese ciervo no encuentra agua por ningún lado y cae en la desesperación. Brama de sed, buscando saciar su sed y no encuentra esa agua por ningún lado. Podemos entender lo que es sentir un hambre y una sed intensa por comida y bebida, pero lo que nos cuesta trabajo entender es lo que es sentir una intensa hambre y sed de justicia, hermanos. Aquí hay un problema, hermanos. Sabemos lo que es sentir hambre y sed porque lo hemos vivido y experimentado. Nuestro cuerpo siente el aguijón, hermanos, del hambre cuando no hemos comido por 1 o 2 días. Y nuestro cuerpo experimenta una sed intensa cuando no tomamos agua por un periodo de tiempo. Pero ¿cómo podemos tener hambre y sed de justicia? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente experimentar eso? Nos cuesta trabajo entenderlo, hermanos, porque esto es algo espiritual. Tener hambre y sed de justicia es espiritual, no es material, es espiritual. Pero es algo real, es algo real. Igual que el hambre física, igual que la sed física, hermanos, el hambre y la sed de justicia es algo que debe caracterizar al Hijo de Dios, al creyente en Cristo. Es algo que debe siempre sentir y experimentar, esa hambre y la sed de justicia. Ahí en Juan capítulo 4 versículos 10, 13 y 14 encontramos a una mujer cuya sed fue saciada por Cristo. Juan 4, 10, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esta agua física te sacia la sed por un tiempo, vuelves a tener sed. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Por supuesto, hermanos, que la mujer quería tener de esa agua, y dijo ella: para no tener que venir a este pozo a sacar más de esa agua. Y ya me imagino a Cristo, hermanos, diciéndole: no, mujer, tú no has entendido todavía. El agua que yo te estoy hablando es un agua diferente, es algo espiritual. La sed que debes tener no es una sed física, es una sed espiritual. Es diferente. Los discípulos, hermanos, también fueron saciados por ese pan que descendió del cielo. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 35, veamos lo que escribió el apóstol Juan. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Notemos bien, hermanos, que Cristo estaba hablando no de un hambre física, no de una sed física, sino de un hambre espiritual, de una sed espiritual, de algo muy distinto, algo muy diferente. Cuando Cristo dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, se estaba refiriendo, hermanos, a un hambre y a una sed no física, sino un hambre y una sed espiritual. A esa búsqueda de la justicia de Dios. No descansar hasta saber que nuestra vida está en paz con Dios. Hermanos, no descansar hasta saber que hemos sido perdonados.
hasta saber que nuestros pecados han sido perdonados, no descansar hasta saber que tenemos paz con el Señor y que ahora Él nos ha recibido y nos ha aceptado en Cristo. A eso se refiere, hermanos, Cristo cuando dijo que los verdaderamente felices son aquellos que tienen esta clase de hambre, esta clase de sed. Como conclusión, hermanos, solamente voy a decir, debido a que casi nunca experimentamos el hambre o la sed en extremo, nos cuesta trabajo entender o apreciar la fuerza de las palabras que Cristo estaba diciendo en esta bienaventuranza. Pero si en algún momento hemos experimentado el aguijón del hambre, podemos darnos cuenta que lo único importante en lo que pensamos en ese momento es en comida. La enseñanza de Cristo en esta bienaventuranza es que así como deseamos la comida física después de 2 días sin comer nada, así deberíamos desear no solamente el reino de Dios y su justicia, sino también lo que ese reino produce en nuestra vida. ¿Qué es lo que ese reino de Dios produce en nuestra vida, hermanos? Santidad, santificación, que cada día realmente deseemos vivir en santidad delante del Señor, que cada día deseemos no solamente el reino de Dios, sino lo que ese reino produce en nuestra vida. Somos ciudadanos del reino de Dios si estamos en Cristo, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que anhelar, hermanos, lo que ese reino produce, y es la santificación progresiva en nuestra vida. Que cada día que pasa nosotros podamos parecernos más a Cristo, asemejarnos más a Él. Que cada día que pase nosotros busquemos buscar cada día la santificación en nosotros. Así que esta bienaventuranza, hermano, nos habla no de un hambre física, no de una sed física, sino de un hambre espiritual y de una sed espiritual. Pongámonos de pie en esta mañana.